El tema se llama, para que lo tengamos ahí presente y lo vayamos viendo, el tema tiene por título así, Advertencia sobre la necedad. Ay, hermanos, qué tema tan más complejo, tan más difícil. Es un tema muy pesado. En alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo comentaba acerca de un hombre necio. Así lo describe él, un hombre necio. ¿Y por qué le da ese adjetivo? Bueno, se lo da porque este hombre resulta ser que tenía mucho dinero, pero muchísimo dinero. Tenía una gran cantidad de posesiones y resulta que ve y dice, ya no tengo dónde guardar tanto de lo que yo tengo. Destruye sus, vamos a llamarle bodegas, destruye esas bodegas y las vuelve a construir más grande para que todos puedan disfrutarlas y verlas y sobre todo que quepa perfectamente lo que él tiene en ese momento. Y bueno, pues resulta ser que se escucha una voz que solamente menciona, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que tú trabajaste de quién será? Esto en el Evangelio según Lucas. Ah, qué situación tan más compleja. Porque el necio, dice la misma escritura también, dejad al necio en su necedad. El necio lamentablemente se olvida de la voluntad del Todopoderoso y el necio, bueno, pues de pronto recurre a cosas que no son las mejores y se encajona en lo que para él son las respuestas y las soluciones. El necio, según su concepto, muy pocas veces se equivoca. El necio, según su concepto, siempre tiene la respuesta correcta. Es más, el necio, antes de que tenga la pregunta, ya tiene la respuesta. Es decir, esa persona ni siquiera le han terminado de hacer un planteamiento y ya tiene la solución a la problemática que alguien le está presentando en ese instante. El necio cree que lo sabe todo. El necio cree que tiene la habilidad para poder resolver cada uno de los problemas que están alrededor de él y que no habrá dificultad alguna alrededor de sí, porque él tendrá siempre la capacidad de solucionarlo. Hablar del necio, ay hermanos, es una situación muy compleja y es muy difícil porque lamentablemente el necio no cree que esté mal, sino que el necio cree que está siempre correctamente. Y por eso es importante verlo así. Veamos la definición de necedad. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que es una demostración de poca inteligencia. O sea, que un necio que cree que tiene la razón, no lo hace, no es tan sabio, no es tan inteligente, no es tan prudente. Esta imagen me gusta mucho porque lamentablemente dice, las cosas siguen igual en el país donde todos tienen la razón. Sí, es que cuando alguien no quiere escuchar al otro, cuando alguien se empeña en que solamente él tiene la solución, cuando alguien se empeña en el que él es el único que sabe, el único que conoce, el único que puede estar con la idea clara de todas las cosas, esa persona realmente va a perjudicar a todos los demás, pero también el otro y el otro y el otro, porque nadie se escucha a sí mismo. No hay cosa más terrible que unas personas que no sepan escuchar, particularmente si esa persona eres tú, o soy yo, o puede ser cualquiera de nosotros. ¿Qué cosa tan más terrible es el hecho de que no sepamos escuchar a los otros porque creemos, insisto, en que nuestra necedad, en nuestra poca inteligencia, que siempre tenemos la razón, que nunca nos podemos equivocar? Ah, ya, ya. Qué cosa tan más compleja, tan más difícil esta situación de la que estamos hablando nosotros en este sentido, porque lo único que nos estaría presentando es algo en el cual pues nos estaríamos percatando de la falta de asertividad de acuerdo a lo que implicaría estar cerca de nuestro Dios y por lo tanto pues requerimos una acción urgente para poder corregir nuestras acciones, corregir nuestros pensamientos y corregir pues las cosas impropias que en un momento dado estemos haciendo. Esta situación de la necedad es una situación tan grave que necesitamos atenderla, verla en esta tarde, analizarla con profundidad para que podamos atender la problemática desde su raíz y con ello darle una buena solución para que podamos encaminar nuestros pasos de una manera acertada, de una manera propia. Y por eso es que la temática que tenemos para esta tarde esperamos que sea de mucha ayuda para que nos auxilie en dar
darnos cuenta si es que padecemos de este malestar, si es que padecemos de esta problemática y sobre todo de que la podamos corregir. Esa es la intención que buscamos en esta tarde, en esta ocasión. Y por eso vamos a ver varios versículos de las Sagradas Escrituras que nos están invitando a que nosotros podamos reflexionar en torno a esto. Así es que, de acuerdo a las diapositivas que tenemos en este momento, nos presenta que en la Biblia se presentan 3 palabras que hacen referencia a lo que viene siendo en sí lo que es la necedad. Y con ellas vamos a ir viendo algunos versículos. Miren aquí, inclusive la primera palabra nos presenta como Ewel. Bueno, no sé, yo creo que lo estoy pronunciando más como algo parecido al inglés o algo raro, pero ahí lo tenemos. Ebel, Egel, no sé cómo pronunciarlo correctamente. Se puede entender como falto de sabiduría. La sabiduría está fuera de su alcance. Fíjense nada más, ¿eh? La sabiduría está fuera de su alcance. Que ni lo intente, no la va a alcanzar. La sabiduría no es para esta persona. La sabiduría no es para él. Es una cosa compleja, porque vean, de acuerdo a esta definición, estamos viendo algo difícil. Ahora, tal vez alguien me pudiera preguntar en un momento dado que de dónde tomamos estas ideas, de dónde tomamos estos pensamientos que estamos ahorita presentando, de dónde sacamos estas definiciones. Miren, aquí les pongo un diccionario, aquí lo tenemos. Perdón, este no es el diccionario, es la palabra de nuestro Dios. Vamos a poner entonces el comentario. No. Diccionario, dije, ahí está. Diccionario, y aquí estamos de donde tomamos las palabras, aquí es de donde tomamos esta situación y vamos a ir viendo los versículos que se nos están resaltando en este sentido para que podamos nosotros ir complementando toda esta idea que nosotros estamos viendo. Vamos a utilizar la Biblia, como sabemos, la antigua versión Reina Valera, y vamos a estar presentando aquí el diccionario y aquí vamos a ir viendo los versículos. Vean, la palabra Ebel, así como lo estamos diciendo, yo la voy a decir así, espero que no estar tan equivocado en ese sentido. Tengo por ahí un diccionario que nos ayuda para escuchar la pronunciación correcta, a ver si luego lo checo para que podamos tener la pronunciación exacta. Bueno, pero aquí nos dice necio, por lo que estamos viendo. Por lo general, este vocablo se encuentra en la literatura sapiencial, es decir, lo que habla de la sabiduría de Dios. Se refiere a eso. Estamos tomando el diccionario Vine del Antiguo Testamento, que se refiere a las palabras, hace un análisis de su significado. Es un análisis no propiamente semántico, sino es todavía más profundo de lo que es la semántica, porque está en el mismo lugar en el que se produce la palabra y el significado propio de ese sitio, y por consecuencia se llama en este caso este diccionario, lo que hace es un análisis semiótico, el significado de la palabra de acuerdo al contexto de lo que implica la cultura. Por eso es muy interesante, es muy bonito este diccionario. Para el que no lo tenga y quisiera tener todo esto que es esta herramienta Liz Word, puede ir a la página de Mensajes de Salvación y ahí descargar esta versión que creemos que es muy buena, la versión número 8, ya por ahí de la 13, 14, no sé cuál, del Liz Word, pero esta versión particularmente me parece muy interesante. Ahí lo pueden tener igual como lo tenemos en este caso. Bueno, y aquí nos dice lo siguiente: cuando se dice a una persona Ebel, casi siempre quiere indicar una falta de sabiduría. Es más, la sabiduría está fuera de su alcance. Es de donde tomamos la diapositiva. Es de donde tomamos aquí la diapositiva y es la que estamos viendo. La sabiduría está fuera de su alcance. Lo representamos con esa niña que está tapándose los oídos, pero no por otra cosa, porque no quiere oír. Y esta es una situación muy grave, porque ahí viene la problemática y nos presenta Proverbios capítulo 24 y versículo número 7. Vamos a verlo, Proverbios 24:7, y vamos a ver lo que nos enseña. Ahí es de donde aparece este versículo 24 y versículo número 7, y van a ver ustedes lo que nos presenta. Pero aquí vean que esa situación de necedad se presenta, bueno, de esta manera como insensato. Alta está para el insensato la sabiduría. Está distante, está lejos de él. En la puerta no abrirá su boca. Aquí donde aparece insensato aparecería la palabra negel, que estaría hablando, como lo estamos diciendo, del insensato, de una persona no sabia. Veamos qué más nos presenta ese diccionario. Caray, pues lo tenía abierto, nada más que lo cambié. A ver, aquí lo tenemos, ahora sí. Otra matiz señala que un necio es una persona moralmente indeseable, que desprecia la sabiduría y la disciplina. Fíjense nada más,
Es moralmente indeseable porque está despreciando la sabiduría de Dios. Está despreciando la disciplina del Eterno. Vean qué gravedad existe en estas palabras, por lo que estamos viendo en esta definición, porque es alguien que está muy distante de tener esa inteligencia para pegarse a Dios y las está rechazando en todo sentido. Y es muy importante. Y nos está presentando dos citas. Proverbios capítulo 1 y versículo número 7, en el cual nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego nos presenta la parte: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es lo que aparece ahí con letra chiquita, pero ahí para que ustedes lo tengan y sepan a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, es una persona, no le interesa. Esto es muy grave porque de pronto nos damos cuenta que hay muchas personas que viven así, no les interesan. Perdón por lo que voy a decir. A veces nos pasa que en nuestra familia se presenta eso, porque nuestros hijos no les supimos enseñar conforme a la palabra del Dios eterno, y resulta ser que ellos se vuelven moralmente indeseables porque no quieren aceptar las cosas de Dios. Y es más, están esperando el momento de la emancipación, de la libertad, de cumplir los 18 años y decir: hasta aquí la iglesia, yo me voy. Yo me voy porque me interesan mis cosas. Otra definición en ese sentido de la necedad: se mofa de sus propias faltas y es contencioso, licencioso. Es inútil tratar de instruirlo. Vean nada más, aunque la Escritura esté llamando a la instrucción de la persona, aunque se esté buscando cómo puedan comprenderlo, esta persona no lo va a llevar a ningún lado. Vean lo que dice Proverbios 16, versículo 22, que lo tenemos aquí, para que podamos ilustrarlo. 16, 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. O sea, una cosa bonita es al que comprende las cosas y asimismo se reflexiona y se corrige. Pero la erudición de los necios es necedad. La inteligencia que tiene una persona necia no le sirve de nada. O sea, su erudición es necedad. Van a ser siempre los que tengan la razón. Van a ser siempre los que estén de acuerdo a lo que ellos piensan y no más allá. Sino que serán personas que estarán en todo momento pues atorados con su propia idea, atorados con su propio pensamiento, y que no irán realmente a compartir la palabra de nuestro Dios más allá. Se quedarán con ella y dirán: yo soy más sabio que Dios y voy a hacer mi camino. Vuelvo a repetir, y con mucho dolor, porque pues la verdad es que uno no está libre en ese sentido, y hay unos versículos que nos dicen: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Nadie está libre en esta situación. Qué bonito sería que no pasara con nuestros hijos, pero lamentablemente sucede que en muchas ocasiones son los primeros que niegan ese contacto con nuestro Dios, porque lamentablemente la sabiduría ha quedado lejos, porque nosotros no la supimos instruir, no la supimos compartir. Segunda palabra, porque decíamos que eran tres. La segunda palabra es ibelet, que hace referencia, perdón para los que nos están escuchando, pero es así como se presenta, a la estupidez, pero en el sentido de violar los mandamientos de Dios. Vean qué cosa tan más fuerte y delicada la que se presenta a través de esto que estamos ahorita compartiendo, porque nos está diciendo la forma tan fuerte que se refiere la misma palabra de Dios a una persona que no entiende la importancia que tiene los mandamientos de Dios, y que con toda conciencia, con todo conocimiento de la situación, lo hace. Lo hace. Esto es una cosa muy tremenda, hermanos, de verdad es una cosa muy fuerte, y aquí la tenemos, aquí insistimos, es de donde tomamos estas palabras, porque nos presentan varios casos en torno a esto, y vean cómo nos van hablando. Ibelet es la que estamos viendo. Bueno, presento la otra para que vean de dónde la tomamos, la tenemos en ese sentido, y este diccionario Vine, que tiene que ver con las palabras, nos va a presentarlo así, y de hecho de entrada nos lo presenta en la palabra hebrea, pero nos dice necedad, o traducido de otra manera, estupidez. Por eso es muy fuerte, pero vean la forma en la que se describe la palabra de Dios en torno a esto. Y se dice que se menciona 25 veces en el Antiguo Testamento, y puede, vean aquí, significar necedad, pero en el sentido de violar la ley, o en sinónimo de pecado. De pecado. O sea, nos está llevando a una situación tremenda, porque estamos viendo lo que lleva en sí mismo esta palabra.
Es una cuestión de pecar teniendo plena conciencia. Teniendo plena conciencia. Y nos da el Salmo 38 y versículo número 5, en donde, bueno, vamos a verlo para que veamos a lo que se refiere en ese sentido. Salmo 38, versículo 5, para que veamos lo que nos dice. Pudriéronse, corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. Aquí está haciendo referencia. Yo mismo me provoqué este mal. Yo mismo hice lo incorrecto. Vaya, perdón por el ejemplo, pero es como si te presentaran delante de ti un vaso con veneno, así veneno, y tú sabes que es veneno, y te ponen ahí hasta la calaverita y los huesitos que están cruzados y te dice, no ingerir, no tomar, no lo hagas, prohibido, te puede provocar la muerte. Y a pesar de esa advertencia, tomas el vaso y te lo tomas. ¿A quién se le va a provocar el daño? ¿A los otros o a ti? Es obvio. Así de absurdo, yo lo voy a llamar en ese sentido para que no se escuche tan fuerte, aunque insisto, es tomado de la misma palabra y ustedes vean los diccionarios que estamos considerando en ese sentido y nos están llevando a esta idea que de verdad es muy interesante y muy ilustrativa de lo que implica en sí mismo es esta palabra, es cometer una acción impropia a pesar de que sabemos que nos vamos a afectar a nosotros mismos. Es algo sumamente fuerte, hermanos, es algo sumamente delicado, pero que nosotros debemos de considerar en el momento en el que vemos lo que nos enseña la palabra de Dios. O sea, si tú sabes que es pecado, en este caso sería como el cometer adulterio, como el cometer alguna falta, un robo. Si sabes que está prohibido, ¿para qué lo haces? Si sabes que está mal, ¿para qué lo haces? Ah, bueno, no lo voy a hacer con personas de la iglesia, lo voy a hacer con personas en mi trabajo. Oh, ¿qué diferencia hay? Tú conoces el evangelio. No tendrías que estar cayendo en eso. Tendrías que estar evitándolo a toda costa. Porque tendrías que distinguirte, así como Daniel, así como aquellos hombres, Misael y los que le acompañaban a Daniel, tendrías que escaparte del pecado y hacer cosas que sean dignas de un hijo de Dios, algo diferente en todos los sentidos. Por eso es que es importante, y es muy fuerte esta palabra, pero es violar la ley de Dios a pesar de que tengas muy claro. Si ahí dice el mandamiento, no cometerás adulterio, y ahí vas, porque dices, pero ¿quién se va a dar cuenta? Ah, total, nadie me ve, total, no va a pasar nada, es un momento de placer. ¿Qué tanto es tantito? Ni modo que por un pecado me pierda todo. ¿Y qué crees? Que todo eso puede pasar. Ah, no, pero es que como David fue perdonado por su pecado, también yo seré pecado. Nada más que no perdamos de vista que tú lo estás haciendo con premeditación, alevosía y ventaja. Y si lo estás pensando así, no puedes pedir perdón porque tú ya tienes conciencia de todo lo que implica. Es decir, que si quieres utilizar la misma escritura para justificarte, estás reprobado. Estás mal. Y por eso lo lleva en ese sentido de absurdo. Bueno, yo le digo absurdo. Ustedes ahí lo ven en la pantalla porque es el diccionario como lo presenta con esa palabra fuerte. Para mí se me hace una palabra muy fuerte en el sentido en el que se presenta ahí. Sigue diciendo aquí el diccionario. El vocablo también describe la conducta y estilo de vida de la persona que pasa por alto las instrucciones de la sabiduría. Es decir, cuando una persona está decidido a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, cuando una persona está decidido a hacer lo contrario a lo que el Eterno está indicando, pero a pesar de todo lo hace. No quiere seguir las instrucciones de Dios. Él va al camino de la muerte, pero no le importa porque tan grande es su locura que así lo va a hacer. Proverbios capítulo 5 y versículo 23 nos dice, Él morirá por falta de corrección y errará por la grandeza de su locura. Vean nada más, o sea, Él lo quiere hacer, Él lo está decidido a hacerlo. Voy a tropicalizar esta frase para que a nosotros nos quede más claro. El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Así es el necio. El que quiere porque él conoce, porque él sabe y lo hace, es su problema.
Qué triste, ¿eh? Qué triste. Yo lo veo muy grave. A mí me decían hace unos días, y lo comparto porque duele, me decían, es que en este momento hay muchos hermanos que dicen que por falta de fe no estamos abriendo la casa de oración, y como no tenemos fe, entonces se están yendo a trabajar. A ver, déjenme pongo esta imagen. Déjenme pongo esta imagen. Y vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Me decían, es que hay unos hermanos que dicen que por falta de fe no estamos abriendo las casas de oración. Y por consecuencia, ellos mejor se van a trabajar. O sea, explíquenmelo bien, explíquenmelo despacito, explíquenmelo con calma, porque no lo entiendo. O sea, si se atreve a decir que falta fe en aquellos que por precaución no están abriendo la casa de oración, y él, por su gran fe, que dice que nosotros no tenemos, está yéndose a trabajar, pues ¿quién está haciendo a un lado el mandamiento? ¿Quién está dejando de guardar el día de reposo? Pues a pesar de todas las circunstancias como se pueda guardar. Y esta es una situación que yo creo que sería importante que lo pensaran. O sea, esta situación de que no hago caso a la instrucción y como ustedes no me están llevando a la casa de oración, lejos de que yo busque cómo atenderme, entonces hago mi voluntad. Yo lo vería que vamos en esa situación de hacer cosas impropias, hermanos. A pesar de estar instruidos, a pesar de conocer el mandamiento, estamos cayendo en el absurdo de hacer las cosas contrarias a la voluntad de nuestro Dios. Cuidado, mucho cuidado. Y sigue diciendo la definición. El término también adquiere un matiz de desconsiderado. En resumen, Ibelet describe la manera en que un joven es propenso a comportarse de una forma cualquier necio o estúpido parlotea. Uy, qué fuerte. Proverbios 22:15. La necedad está ligada con el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le hará alejar de él. Nótese, necesitamos el conocer la palabra de nuestro Dios, necesitamos seguir las indicaciones del Eterno, necesitamos seguir en todo momento, y no solamente en la juventud. Yo sé que los versículos lo están diciendo, el Proverbio 22:15, hasta se los voy a poner para que lo vean, la necedad está ligada con el corazón del muchacho, pero a veces tenemos muchachos de 40 años, 50 años, muchachitos de verdad que están así como desesperados de hacer cosas y que creen que lo saben todo y que no se dan cuenta de que Dios les está llamando la atención en un momento dado. Es muy fuerte esta definición, es muy difícil, no se trata nada más de hablar por hablar, sino que se necesita hablar, pero siempre, pues yo creo que es mejor por medio de acciones. Creo que es mejor hablar por medio de lo que uno refleja y no de lo que uno saca como un discurso. A veces los discursos son bien hermosos, a veces los discursos de verdad parecen cosa tan más interesante en cuestión de que, ¡ay, qué hermoso habla el hermano! Vivirlo es lo importante. Vivir el evangelio es lo importante. Vivir lo que decimos es lo importante. Porque lamentablemente, de veras, hay muchas personas que son buenísimos, pero buenísimos para hablar, pero pésimos, pésimos para vivir lo que dicen. Por eso es que nosotros tendríamos que darnos cuenta de esta situación. Creemos de una forma, creemos conforme a la voluntad de Dios y hacemos lo contrario. Ibelet, esa es la palabra que estamos ahorita destacando y esa es la segunda definición que estamos viendo en esta ocasión. Tercera definición de la palabra Ibelet o acepción de la palabra para que nos veamos más correctos y de acuerdo a lo que implican las reglas de la gramática, lo digamos de esa forma, nevala. Y esta palabra dice que podría entenderse como insensatez, indecencia, otra vez estupidez. Se puede comprender hacer caso omiso de la ley de Dios. O sea, ya te lo dije. Y ahí aparece esta persona. Los mandamientos dicen esto. ¿Por qué no entiendes? Eres insensato. Insensato. Fíjense que inclusive esta palabra de necedad, hay quien la traduce como vacío. Como persona vacía, una persona vacía de cualquier cosa, pero sobre todo de la cercanía de nuestro Dios. Es una persona hueca, es una persona que no tiene el conocimiento de Dios y por lo tanto se inclina a hacer las cosas impropias. Y por eso ahí se ve a esa señora diciéndole, ya te lo dije, marido, ya te lo expliqué varias veces que no estás entendiendo lo que Dios te está indicando.
Porque aquí es lo importante, independientemente de cualquier área, porque hay mucha gente necia a lo mejor en cuestiones de sus labores cotidianas, en su trabajo, que se han vuelto expertos, que creen que nada más tienen la razón por cuestiones de experiencia. Bueno, dejémoslo hasta ahí. También creo que ahí se podría aplicar la cuestión de la necedad, pero vamos a llevarlo al aspecto que nos interesa, que en este caso son las cosas de Dios, y aquí sí sería bien interesante el descubrir si esta situación pues se aplica a nosotros. Ya te lo dijo la palabra del Señor, ya te lo indicó lo que el Señor está marcando. ¿Estás cayendo en eso? Aquí está, esta palabra, nevala. ¿Por qué me gustaba o por qué quería traerla aquí, hermanos, en este diccionario y estarlo comparando? Porque nos hace ver todas estas situaciones difíciles que tienen que ver con la necedad. Y es que pareciera ser cosa ligera cuando hablamos de una situación tan cotidiana en torno a lo que implica un asunto tan cotidiano. Y hay quien dice, evidentemente, por lo que estamos viendo ahí, que sería una cosa a lo mejor no tan compleja, pero realmente es muy pesado. Hablar de esto es algo muy pesado, porque estamos hablando de un comportamiento muy impropia ante los ojos de Dios. Esta palabra nevala, la estamos leyendo como aparece escrita, hace referencia, dice aquí, a la necedad, insensatez, indecencia y otra vez, de como estamos presentando, a la estupidez. Este nombre abstracto aparece 13 veces en el Antiguo Testamento. Su uso en primer libro de Samuel, capítulo 25 y versículo 25, dice hacer caso omiso a la voluntad de Dios. El uso más frecuente de nevalá expresa en el pecado serio. Ahorita vamos a leer esos dos versículos. Primero vamos con primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25, porque vean lo que nos presenta. No pongo ahora mi señor su corazón a aquel hombre brusco, a Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la locura está en él. Mas yo, tu sierva, no vi los criados de tu señor, los cuales tú enviaste. Fíjense así nada más cómo se está expresando y está hablando esta mujer, Abigail, y le estás diciendo, no, es que ese hombre es alguien brusco, es alguien que no entiende, es alguien que no comprende, no le des esa oportunidad. Esta situación nosotros tristemente a veces la vivimos, porque justamente le damos hincapié a esas situaciones y de pronto, ay no, ten cuidado con él porque te puede pasar en una situación compleja o difícil. Esto que estamos hablando, lamentablemente es algo terrible y frecuente que llega a suceder en nosotros. Cuando lamentablemente no hemos cambiado. No hemos cambiado, hermanos, no hemos cambiado y seguimos siendo la misma persona de siempre, con los mismos defectos de siempre, con los mismos errores de siempre, con las mismas insensateces de siempre. Y cuando habla de indecencia, es que si ya conocemos algunos de los mandamientos de nuestro Dios, resulta ser que los seguimos haciendo. Por mencionar algunos pecados, porque la verdad es que las debilidades que cada quien tiene pueden ser diferentes, como en sí mismo puede ser cada persona, pero hablando otra vez del adulterio, en ese sentido, que son de las cosas que de pronto tienen mayor impacto, pero no quiere decir que sean las únicas que nos puedan alejar de nuestro Dios. Pero cuando hablamos de esta situación, si ya lo sabemos y lo hacemos, pues resulta ser que estamos cayendo en cuestiones de indecencia. El ejemplo que estamos dando a nuestros hijos, la situación en la que estamos presentando a los hermanitos de la iglesia. A veces se nos olvida, a nosotros como personas del ministerio, a veces se nos olvida de que hay niños que de verdad pareciera ser que no, pero que ven en el obrero un prototipo a seguir, un estereotipo de algo correcto y adecuado. Y cuando hacemos nuestras indecencias o caemos en nuestra necedad, para no decir la otra palabra, lamentablemente lo que hacemos es que ese niño, que ese jovencito, que esa persona, pues lamentablemente diga, es que no es sano tampoco estar así cerca de las cosas de Dios. No es sano estar pendiente, porque miren las cosas en las que se caen. Miren las cosas en las que lamentablemente se ve en ese sentido. Y por eso es importante el hecho que nos demos cuenta de eso. Y miren, yo les presentaba el ejemplo de la insensatez en cuestión de del asunto del adulterio, pero el ejemplo que tenemos en el versículo 7 de Génesis, donde se nos viene hablando de Dina, ¿se acuerdan de la historia de Dina? Que de pronto estaba ella muy tranquila y de pronto por ahí se acerca este hombre Siquem y abusa sexualmente de ella, la viola.
una cosa gravísima, y entonces se da una situación compleja, y ese abuso, el actuar de esa manera, y que vuelvo a repetir, de verdad, hermanos, esto no debe de darse. Leamos el versículo. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y entristecieron los varones y se ensañaron mucho porque hizo vileza en Israel echándose con la hija de Jacob lo que no se debía haber hecho. Esa acción, el actuar de esa manera, el actuar en ese sentido, y sobre todo para nosotros los que conocemos la palabra de nuestro Dios, esto no se debería de permitir. Es cuando estamos cayendo en esta situación de esta insensatez, es cuando estamos haciendo caso omiso de la ley de nuestro Dios. Un abuso, hermanos. Imagínense de la cosa tan grave de la que estamos leyendo. Yo sé que algunos, cuando escuchan estas cosas, casi quisieran voltear y tapar los oídos a los niños. No escuches, hijo, cámbiale a otra, por favor. Churubusco, Toluca, no sé, cámbiale, porque ¿cómo está diciendo el hermano estas cosas? Hermanos, es que estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Y entre más las callemos, entre menos las digamos, entre menos las hagamos públicas, más van a seguir sucediendo. Y eso son cosas provocadas por la insensatez, provocadas por la distancia que estamos manejando con el Señor y porque no estamos creyendo ni viviendo conforme a lo que predicamos. No hemos decidido sujetar nuestros instintos más, animales y realmente vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hacemos cosas contrarias a esa voluntad y vivimos de acuerdo a situaciones impropias. Pero cuando tienes conciencia, pero cuando lo sabes y a pesar de eso lo realizas, estos adjetivos, estas palabras son para ti. O son para mí, o son para cualquiera que lamentablemente no vive conforme a lo que está creyendo o lo que se está predicando en su vida o alrededor de él. Por eso es que es sumamente muy grave hablar de todo esto. Es sumamente difícil toda esta situación que nosotros estamos viendo y que debemos de destacar. Por eso es que es muy importante que nos demos cuenta. La palabra de Dios nos presenta muchas características de un necio y por eso las vamos a ir viendo, porque a lo mejor nosotros hemos caído en esas. La primera dice, son iracundos. La palabra de nuestro Dios nos enseña justamente esta situación en torno a lo que nos representa su palabra. En el libro de los Proverbios, de verdad, es muy interesante cómo se habla en torno a esto y sobre todo de cómo lamentablemente se da a conocer una persona así. Miren lo que dice Proverbios capítulo número 12, versículo número 16. El necio luego al punto da a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es cuerdo. A veces hay cosas que mejor pásalas por alto. Ya te dijeron, ya se faltaron el respeto, ya te dijeron, pásalas por alto. A veces es más inteligente eso. Yo creo que a veces ganamos más perdiendo que a veces meternos, y como dicen los abogados, por si nos está escuchando nuestro hermano César y su esposa, nuestra hermana Nel, seguramente recordarán esa buena frase: mejor es un mal arreglo que un buen pleito. ¿De qué sirve que te agarres del chongo y te estés peleando y estés con una confrontación fuerte, aguda, y sea el mejor pleito de tu vida si no te va a dar para nada beneficio? Mejor discreto, mejor inteligente, y no te dejes llevar por estas situaciones. Mejor condúcete de la manera adecuada y estemos a punto de estar en comunión con nuestro Dios, o siempre en esa disposición. El necio no reconoce el papel de nuestro Dios, y en ese sentido yo creo que todos recordaremos ese libro de los Salmos y sobre todo en sus palabras que son muy claras. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Qué fuerte. Un necio no reconoce que Dios está con él. No, es que esto yo lo hice. No, es que gracias a Dios. No, que Dios vino aquí a ayudarme. Que Dios vino. No, yo lo hice solo. Eres un necio, hermano. Eres un necio. Hay quien pronuncia el nombre de Dios a pesar de todo. Sí, a lo mejor disimulan su insensatez, su situación impropia, disfrazándolo con que gracias a Dios, pero logré hacer esto. O sea, detrás de Dios me puse yo.
es porque están alrededor de eso. No reconocen el papel de Dios, pero pues para quedar bien, pues dicen que Dios está participando en sus vidas, pero realmente eso no es cierto. Otra cosa, ay hermanos, qué tristeza es esto. Los necios, si regresamos al libro de los Proverbios, es una cosa muy, muy, muy fuerte en ese sentido, pero es una realidad, mis hermanos, cuando se da este asunto y vean lo que nos enseña. Aquí, Proverbios capítulo número 13 y versículo número 1, el hijo sabio toma el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y es que también hay otro versículo en el que dice, el hijo necio, bueno, vamos a buscarlo para que lo tengamos ahí muy, muy claro. En el capítulo 10 y versículo 1, dice aquí, el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Vean nada más a lo que nos está llevando. A donde nos está llevando estos versículos, de verdad que provocan vergüenza. Díganme si estoy equivocado. A veces hasta, oiga, ¿dónde está su hijo? Es que tuvo que hacer unas cosas. No, ya sabes que está mal, pero pues no te quieres tampoco exhibirlo, ni tampoco quieres que se presente a una situación pública porque te da pena. Porque te da pena. Proverbios capítulo 15, versículo número 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio menosprecia a su madre. Vean todo lo que implica. Da vergüenza este tipo de situaciones. Otro versículo. Perdón por la cascada de versículos, pero es que de pronto nos emocionamos con este tema por todo lo que implica, porque habla de cosas tremendas. El hijo necio es enojo a su padre y amargura a la que lo engendró. Ush. ¿Qué cosa tan más fuerte? Avergüenzan a la familia. Sí, claro que sí, se da esa situación. Los necios también son hipócritas. Los necios también tienen esa característica y lo podemos ver con la palabra de nuestro Dios en torno a esto. También la otra, los necios no toman en cuenta a los demás, porque al fin y al cabo los necios son altivos. Una persona necia es sinónimo de una persona vanagloriosa. Por eso es que estábamos mencionando el yo, el ego, el hecho de resaltarse a sí mismo como el hacedor de las cosas, como una persona que está obteniendo sus resultados sin pensar que realmente el Dios Todopoderoso está alrededor de él y que él está provocando que las situaciones en su vida se puedan dar en favor o no. Un necio, la verdad. Qué terrible es vivir con un necio. Qué difícil es estar con un necio. Qué complicado es estar bajo esas circunstancias con personas. Y díganme si no, díganme si estoy equivocado. Cuando tú te acercas a una persona que ya de entrada lo calificas como necio, cuando tú ves que esa persona se acerca, tú procuras escapar de él. Porque ya sabes que vendrán unos momentos desagradables, unos momentos que no serán de fortaleza espiritual. Vas a pasar por momentos que te van a provocar amargura, tristeza, conflicto. Vas a pasar por situaciones no correctas. Pero a pesar de eso, la verdad es que a las personas les gusta vivir así. Les gusta vivir en esa necedad. Y por eso es que les decía, dejad al necio en su necedad. Es muy complicado. Pero bueno. Si el día de hoy, hermano, si el día de hoy tú te has percatado que estas cosas no son correctas ante los ojos del Todopoderoso, si tú el día de hoy, por lo que estamos leyendo, te has dado cuenta de que esto no es correcto ante los ojos de Dios, por lo que estamos viendo, y esa necesidad está patente en diferentes áreas que estamos nosotros viendo y resaltando, yo creo que si hoy te estás dando cuenta, bueno, pues tal vez soy un necio en primer grado, ¿no? O sea, apenas empiezo en mi necedad. Bueno, pues qué bueno si estás viendo eso, corrige, porque si no corriges, pues vas a empeorar. Ya si dices, yo soy quinto down, ya estás en ese avance, si se dice así en los niveles de karate, ¿no? Quinto down, o bueno, si eres un nivel máximo de necedad, si no te corriges, hermano, no vas a llegar a la vida eterna, ¿eh? Que te quede bien claro. Y si tú estás diciendo, no, la verdad es que el tema no me está provocando nada importante, yo mejor me ocupo en hacer otras cosas, pásenme por favor otras cosas que estén alrededor de mí y aprovecho que estoy en casa y me pongo a hacer algo distinto a lo que dice la palabra de Dios, es porque simple y sencillamente el consejo no quieres que llegue. Y todos los adjetivos y descripciones que tuvimos hace un rato aplican para tu vida.
Pero si hoy te has dado cuenta de que sí es importante cambiar y que es importante hacer a un lado todo esto, y tú deseas realmente dar un giro en tu vida para provocar algo diferente, te vamos a decir aquí, hermano, situaciones para evitar convertirte en un necio. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Cómo vamos a evitar el convertirnos en un necio? Fíjense, esta es muy bonita, hermanos, es muy bonita y yo la toco constantemente. Y bueno, vamos a verla porque está basada en la palabra de Dios. A ver, bueno, primero leámosla y después ya abrimos la otra. Piensa antes de responder. Hay muchas personas, como les decía, el necio ya tiene la respuesta antes de que escuchen la pregunta. O sea, una persona necia no escucha a los otros que lamentablemente pues se deja llevar en ese sentido por su idea y, pues lamentablemente pues no atiende lo que los otros le están diciendo y por eso es importante. Aquí veía ahorita, vamos a regresar con el versículo que nos interesa, pero vean cómo inclusive en estos versículos nos van presentando la necedad. Es que el libro de los Proverbios es un libro en el cual se están confrontando las ideas de en torno a las personas que son comprometidas con Dios y los que no. Y en ese sentido, los que no están comprometidos se les llama necios, se les llama así en ese sentido, porque pues está muy ruda esta situación. Un hermano me está diciendo, ya no hable tanto de los necios porque mi esposa me está diciendo que soy un necio. Bueno, vamos a tratar de llevarlo entonces para que su esposa lo direccione y pueda corregir esas situaciones. Y la primera, decíamos, dice el versículo número 28, dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Piensa antes de responder. Piensa si no vas a lastimar, piensa si no vas a decir algo que sea inadecuado en ese momento espiritualmente para la otra persona, piensa si lo vas a afectar, piensa realmente en lo que en ese instante tú vas a presentarte en ese momento. Piensa tus ideas, porque no vaya a ser que realmente lejos de estar mostrando comunión con Dios, estés mostrando algo contrario. La segunda, dice aquí, habla cosas de edificación. De verdad, busca cosas que sean correctas. Hay personas que lamentablemente cuando hablan, y somos de la iglesia, e inclusive a veces somos del ministerio, a veces, ay hermanos, de verdad, da vergüenza escuchar a otros, porque lejos de hablar que sean cosas para honrar el nombre de nuestro Dios, se hablan cosas pero tremendas y que no son de ningún sentido para bendecir el nombre del Eterno. Y por eso es que si vas a hacer algo, pues habla cosas que sean de bendición. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñando y exhortándonos los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y lo más hermoso, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por Él. Hermanos, realmente necesitamos ir midiendo cada una de esas palabras para que podamos nosotros ir corrigiendo estas acciones que pueden estarse dando en nuestra vida. Habla cosas que sean de edificación y en ese mismo sentido, pues habla solo la verdad. No digas mentiras. De verdad, busca cosas que fortalezcan tu espiritualidad y todo sea justamente para honrar el nombre del Eterno, lo que salga de tu boca. Por eso, no lo pierdan de vista. Apenas en la semana estudiábamos mucho con Ambarcita, la nariz está conectada con el sentido del olfato, está conectado con el sentido del gusto y estábamos viendo las características y veíamos, oh sí, es que si cuando comes algo te tapas la nariz, no te sabe bien la comida, que es lo que pasa, por cierto, con esta enfermedad de COVID, que al verse afectada la nariz, entonces pues da como resultado que la comida no te sabe como tal. Bueno, pues esta situación es algo parecido, nada más que va en cuestión del pensamiento y va en cuestión de la boca. Es decir, que tú debes de estar muy consciente que lo que aquí pasa está en coherencia con esto, pero no para lo negativo, sino para lo positivo, para las cosas adecuadas.
para las cosas que sean para honrar el nombre de nuestro Dios. Por eso es que vamos a confiar en el saber de Dios. No faltará alguno que diga, ay, hermano Carlos, muy santo, ¿no? Seguramente solamente habla cosas de la palabra de Dios todo el tiempo. No es así. Pero sí procuramos que lo que hablemos, sea para honrar el nombre de Dios, no cayendo en cosas impropias, no cayendo en cosas y situaciones que lejos de construir algo positivo, se vuelvan algo destructivo, buscando siempre la edificación y la honra del Todopoderoso, que siempre es muy importante. Y por ahí nos comparten Proverbios capítulo número 18, versículo 13, el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Vamos a verlo para que lo tengan ustedes también. Proverbios 18, 13, que nos comparte una de nuestras hermanitas y que yo creo que es muy importante que nosotros lo analicemos y lo veamos. Proverbios 18, 13. Qué hermoso, mis hermanos, es que la palabra de Dios fluya en ese sentido, pero sobre todo que nosotros estemos dispuestos para poder vivirlo, porque eso es lo más importante. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ahí lo tenemos. Gracias por esa colaboración. Y pues lamentablemente tenemos ahí algunos hermanos que me están diciendo, me uno en la lista de los necios. Ah, caray, hermanos. Bueno, pues no se preocupen. Si están en esa lista, hoy tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que nos van a ayudar para poder salir. Esto es, primero, la toma de conciencia. Ese fue el paso número 1. Paso número 2, hay acciones que nos ayudan a evitar justamente eso. Llevamos en este instante solamente algunas, 4 acciones. Vamos a ver otras más acciones que nos van a ayudar para evitar ser esos necios que sean descalificados. No solamente, alguien me decía, es que mi esposa, no, Dios. Lo más importante es Dios. Lo más importante es Dios. Que no te descalifique Dios, hermano. Que no te califique. Porque todos los versículos que vimos, aunque nosotros como personas lo veíamos en los proverbios, distinguíamos una persona que estaba en necedad, todos los versículos estaban relacionados con Dios. Todas las definiciones estaban relacionadas con Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Todo tenía que ver con el Señor. No tenía que ver con nosotros. Tenía que ver con Dios. Es decir, no te preocupes o te ocupes en quedar bien con el que está a tu lado o con el amigo. Ocúpate de realmente cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. La otra, siempre busquemos aprender algo más. Hermanos, una persona necia, como les decía, ya lo cree saber todo. No, realmente busquemos aprender más, busquemos saber más. No hay cosa más terrible que una persona, insisto, que crea que ya lo sabe todo. Hay que buscar siempre el aprender, el analizar, el buscar y sobre todo en la palabra de nuestro Dios, el escuchar lo que el Señor nos está presentando en cada instante de nuestra vida. Eso realmente es algo hermoso y es algo que nosotros deberíamos de estar disfrutando en todo momento. Escucha a Dios y a tus padres. Evidentemente, cuando estos te están hablando de las cosas del Todopoderoso. Y por eso aquel salmo dice, escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Se acuerdan cuál es? Exactamente. El libro de los Salmos, en el Salmo número 78, que nos enseña justamente esas palabras y que nos dice eso que es tan importante. Escuchemos a nuestro Dios. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de lo antiguo. Y miren lo que dice, que es bien interesante, que a veces se nos olvida. Las cuales hemos oído. O sea, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Y todavía reafirma que nuestros padres nos las enseñaron. O sea, ya las sabes porque nos las enseñaron. Y una vez que tú las conoces, una vez que tú lo vives, y por eso les decía, ocúpate en vivirlo, porque ya viviéndolo, no importa que sea el vecino, el amigo, el familiar, tu papá, tu mamá, todos se van a dar cuenta de que estás viviendo en ese sentido la voluntad de Dios. No las encubriremos, dice el versículo número 4, a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Esas cosas nosotros las tendríamos que dar por sentado en cuestión de una vida cercana al Dios Todopoderoso y que son de edificación y honra de su nombre. La otra, hermanos, una persona que evita ser necio, una persona que realmente se ocupe por las cosas de Dios, una persona íntegra, para ponerle un adjetivo contrario al del necio, una persona íntegra siempre se va a ocupar por ser humilde.
Una persona no vanagloriosa es una persona íntegra, una persona que pone todo en su lugar y sabe que el lugar más importante siempre lo va a ocupar nuestro Dios. Y por lo tanto la humildad, que no solamente, no se malentienda en la idea de que se trata de vestir con ropa rota, descosida. Luego le digo a Ambarcita, ropa rompida. Y ella me dice, no papá, no se dice rompida, se dice rota. Ah, bueno, ropa rota. Hermanos, eso no es una persona humilde. Una persona humilde es que hace o a todos les da su lugar, pero sobre todo la definición que aquí, en este canal, hemos tratado, en estos programas, nosotros hemos resaltado, una persona humilde es una persona que hace lo que le corresponde. Y en este caso, nosotros tenemos que estar haciendo y cumpliendo los mandamientos de nuestro Dios. Teníamos que estar cumpliendo con todas las cosas que el Señor está buscando en nosotros. Por eso es que el orgullo, la vanagloria, todo eso, hagámoslo a un lado. Lo importante es lo que Dios quiere de nosotros. Esta imagen es muy descriptiva. Hay quien, por no perder su tesoro, que cree que es el orgullo, está a punto de caer en una pendiente muy, muy grande, en un abismo tremendo, y a pesar que le están estirando la mano y solo tiene que dejar el orgullo y tomar aquella mano que le están tendiendo, no lo quiere hacer porque es demasiado grande su orgullo, porque es demasiado grande su situación. No confundir orgullo con dignidad, que son dos cosas diferentes. Dos cosas muy distintas, pero que son interesantes. Luego predicaremos de eso para poderlo enriquecer y tenerlo muy claro. Y lo último, para evitar ser un necio, hermanos, pues cumplamos con los mandamientos. Todas las definiciones que vimos, o en su mayoría, nos estaban inclinando a la observancia de estos mandatos de nuestro Dios. Todas estas definiciones nos estaban haciendo ver lo importante que es vivir siempre cumpliendo las cosas que el Todopoderoso nos enseña y nos permite estar atento en todos los sentidos. Yo creo que evidentemente necesitamos el atender todas estas palabras, el estar viendo cada una de ellas. Miren, ahí la ponemos nuevamente para poderlas tener en todos los sentidos. Por eso es que tengamos mucho cuidado, hermanos, tengamos mucha precaución en todos los sentidos. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos todo lo que decimos, busquemos las cosas de edificación, pero en acciones, vivámoslo. Lo que estamos viendo ahorita son acciones que tienen que ver en nuestra vida y la Escritura nos lo enseña. Tengamos obras, acciones. Dios pide sí que tengamos una fe firme, pero sobre todo está demandando en nosotros que tengamos acciones en todo momento de nuestra vida. Y por eso es importante todo esto que estamos poniendo aquí, estas acciones que estamos presentando, que no son más de 7, que no son más de 8, son acciones que realmente nos permitirán ser personas íntegras ante los ojos de nuestro Dios. Y no hay cosa más hermosa que el hecho de que nosotros podamos vivir siempre confiando en que la palabra de nuestro Dios está con nosotros en cada momento. Que podamos sentir de verdad con humildad que el amor de Dios está haciendo en nuestras vidas un efecto. Y ese efecto es un poder de transformación que provoca que nuestra vida sea diferente, que provoca que nuestro ser, nosotros tengamos que vivir realmente conforme a lo que estamos leyendo. Porque hay algo que aquí interiormente me mueve y me dice, Señor, es que tengo que estar contigo. Es que, Señor, tengo que vivir de acuerdo a lo que tú me estás presentando. Es que tengo que estar atento a lo que tú me digas. Porque si tenemos fe, cumpliremos su voluntad. Porque si tenemos fe, viviremos de acuerdo a lo que nos indica la fe con las obras. Fe y acciones. Creer y hacer. Creer para vivir en ti. Porque tengo fe. Porque creo en ti. Porque sé que no me dejarás. Y porque mi vida es tuya. Amén y amén. Tenemos fe que tú, Señor, nos salvarás, que por amor
siempre tú nos cuidarás, siempre haré tu voluntad, Señor, guardaré tu ley, pues nos debemos de salvar por tu amor. De que en tu reino debemos entrar, siempre haré tu voluntad, Señor, guardaré tu ley, pues nos debemos de salvar en tu amor. Tenemos fe, la vida eterna obtener, ten por seguro que te queremos obedecer en tu amor, en tu amor. Tenemos fe que tú, Señor, nos salvarás, que por amor siempre tú nos cuidarás, siempre haré tu voluntad, Señor, guardaré tu ley, pues nos debemos de salvar por tu amor. De que en tu reino debemos entrar, siempre haré tu voluntad, Señor, guardaré tu ley, pues nos debemos de salvar por tu amor. Tenemos fe, la vida eterna